Pedro con el carácter de Cristo. Dice Juan capítulo 21, el verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, hoy vamos a compartir el tema de formación ministerial, Pedro con el carácter de Cristo. Es completamente diferente el Pedro al inicio, cuando usted lo ve en los evangelios, inmaduro, emocional, al Pedro ya con el paso del tiempo, porque ustedes saben que aún hasta después en Hechos 2, cuando recibe el Espíritu Santo, ya después aparece en Gálatas capítulo 2 y el apóstol Pablo reprendiéndole porque andaba con una doble moral, siendo ambivalente. Tuvieron que pasar muchos años para que el carácter de Pedro se fuera renovando hasta evidenciar verdaderamente y tener el carácter de Cristo. Entonces ya aquí vamos a estar mirando un Pedro diferente, un Pedro con el carácter de Cristo. No como Simón, débil, emocional, complicado, a pesar de que recibió revelación, a pesar de que iba a la iglesia, a pesar de que leía Biblia, como pasa con muchos, pero era un Pedro complicado, lleno de arandelas, lleno de complicaciones, como a veces pasa con nosotros, y a veces nosotros como que esas debilidades las aprovechamos como que para llamar la atención, y la gente como que justifica esas debilidades para quedarse allí, como hemos compartido, ahí voy en el proceso, pero esa palabrita a veces se volvió como un cliché, sencillamente para la gente no querer avanzar, porque las debilidades de nuestro carácter no son excusas para progresar y para avanzar. Entonces vamos a mirar las características aquí con este pasaje, que es el pasaje que marca la vida del apóstol Pedro, cuando el Señor se le aparece y le dice, después de que lo restaura, ¿me amas? Entonces la última parte del verso le dice, antes cuando eras joven, y le está hablando de su pasado, cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías. Es decir, le estaba diciendo, cuando eras inmaduro, eras independiente, hacías lo que querías, no entendías principios de autoridad, no sabías nada ni te sometías a nada, sino que usted se arreglaba, se organizaba como usted quería y se movía como a usted le placía. Es decir, él tenía su vida organizada de una manera muy natural. Era el Pedro sin el carácter de Cristo. Entonces el Señor le dice, antes, cuando eras joven, cuando eras inmaduro, cuando no tenías la fe, pero dice, pero cuando seas viejo, cuando ya seas maduro, otro te tomará, te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ese es uno de los textos bien interesantes, porque este es un texto que marca la vida de un líder y de un ministro, de un hombre que empieza una nueva etapa con un carácter diferente, un hombre que se rinde y que se deja guiar. Antes Pedro no se había rendido, Pedro no había caído a tierra, Pedro era harina, Pedro era trigo, y allí se había quedado, pero no avanzaba. Entonces el Señor le dice, de aquí en adelante, después dice, otro te ceñirá, te vestirá. Y es como complicado a uno que le digan ahora, déjese vestir. Y dejarse vestir es como volver a la inocencia. Porque un niño, ¿qué hace cuando está pequeño? ¿Quién es el que lo viste? Pues el papá o la mamá, ¿cierto? Y el niño no decide y no escoge qué ropa se va a poner. Hoy en día el problema a veces del carácter es porque no entendemos qué papel juega mi libre albedrío delante de la voluntad soberana del Señor. Porque a veces andamos como muy deportivamente en cuanto a esto, por falta de tener un carácter claro y alinear nuestro carácter con el carácter de la voluntad soberana de Él. Porque nuestro libre albedrío Dios lo dejó
para algunas cosas muy elementales y cosas que hay que decidir aquí porque no somos autómatas, pero ya en cuanto a las decisiones eternas, en cuanto a la dirección que va a tomar nuestra vida, nuestro ministerio y nuestro liderazgo, ya tiene que ver con cosas que le pertenecen a la voluntad soberana y que nuestro libre albedrío tiene que entrar ahí, a someterse, a dejarse guiar, a dejarse vestir por la voluntad de Dios para poder que lleguemos al propósito que el Señor estableció con cada uno. Entonces no hacerlo sería una falta de carácter. Cuando alguien no se somete y no se deja guiar, pues todos de una u otra manera necesitamos a alguien que nos ciña, que nos dé la dirección, que nos dé la directriz. Eso nunca ha cambiado y el Señor no lo ha cambiado. Ni lo cambió en el antiguo pacto, ni lo ha cambiado en el nuevo. El nuevo pacto modificó, quitó una cosas del antiguo pacto, pero modificó otras, las reformó y las hizo mucho más poderosas. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Por eso el Señor le dice, pero cuando seas maduro, otro te va a tomar, te va a vestir y te va a llevar a donde no quieres. Y en el verso 19 le estaba dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿A dónde lo iba a llevar el Señor? A la cruz, ¿cierto? Y a la cruz no quiere ir nadie, porque ir a la cruz, llevarlo allá, es verdaderamente morir a nuestro yo, morir a nuestro carácter, a nuestra forma de pensar, para que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Déjate llevar, déjate guiar, pero en la actitud nuestra siempre como que esa actitud pasada, como del primer Simón, de rebeldía, de ignorancia hacia cosas que no entendemos. No, conmigo no. Y siempre una actitud de rebeldía hacia lo que el Señor quiere hacer por falta de formación y de carácter. Entonces, porque todos necesitamos de una u otra manera quien nos guíe y quien nos forme, y eso no ha cambiado. Ahora el concepto de la mayoría de la gente, no, es que yo no me dejo porque a mí el único que me dirige es el Señor y el Espíritu Santo. Eso suena muy espiritual y muy lindo, pero la verdad eso genera desorden, porque regularmente la gente usa eso como excusa para no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios ni someterse a ninguna persona acá. Entonces vamos a mirar el otro en la vida de Pedro, para que entremos a ver el Pedro con el carácter de Cristo. ¿Qué papel jugó ese otro que el Señor le está diciendo? Vuelva al texto en el verso 18. De cierto te digo, que cuando eras joven, inmaduro, te vestías, te arreglabas como querías, independencia, e ibas a donde querías, es decir, tu libre albedrío, para donde sea, tomaba las decisiones que fueras, organizaba su vida a su manera. Ese es el concepto del antiguo carácter que nosotros todavía queremos tener. Pero dice, mas cuando ya seas viejo, maduro, ¿cierto? Maduro es en fe. Dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Quién es ese otro? Y ahí es donde yo me quiero centrar un poquito para entrar en ese Pedro con el carácter de Cristo. ¿Qué papel jugó ese otro? ¿Y a qué se estaba refiriendo cuando el Señor le dijo, otro te ceñirá? Porque el Señor le hubiese podido decir, yo te voy a ceñir y yo te voy a llevar a donde no quieres ir. Pero el Señor no le dijo eso. Le dijo que otro. ¿Quién es ese otro? Y vamos a mirar por las escrituras quién es ese otro. Yo encontré 3 aspectos en cuanto a ese otro que definen el carácter de Pedro. Yo quiero que se ubique un momentico. Esa palabrita otro que el Señor usa en esta carta, en este evangelio de Juan, tiene mucho parecido y mucha connotación con la palabra que él dijo en Juan 14:16. Si quiere, ubiquémoslo un momentico. Cuando el Señor continuamente les está hablando de su partida, allá en Juan 14, de su muerte, ellos le tenían pánico a que el Señor los dejara, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, porque hay gente que se aferra a la carne y le tiene soledad, pero esa es la carne. Y entonces dice en Juan 14, dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? ¿Les dará qué? Otro consolador. Entonces la primera connotación que fue determinante para Pedro tener el carácter de Cristo fue que el Señor lo confrontó y le dijo, otro te va a tomar.
Bueno, yo lo veo aquí como una figura que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque ese otro no le está hablando, aunque nosotros sabemos que Él es el mismo, ¿cierto? Pero Juan tomó la figura del otro. Dice acá, el otro es la palabra consolador, que es el mismo. Dice otro con las mismas características, con la misma visión, que los va a llevar. En el texto la palabra otro, consolador, significa paracleto, uno enviado juntamente para ayudar. Es como el que está cojo y le pasan unas muletas para que pueda caminar. Esa es la función de ese otro que aparece aquí, que el Señor le está hablando al apóstol Pedro. Y les está hablando del Espíritu de Él. Dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya está hablando de Él como consolador, como Espíritu, y que vendría también a bautizarlos, que eso ocurrió en Hechos capítulo 2. Está hablando del otro. Entonces dice, otro te tomará. Entonces el primero que veo yo allí es la obra del Espíritu, de ese otro en la vida del apóstol Pedro, determinante para el cambio de carácter. Porque sabemos que si él no se le mete, ¿cierto? Es decir, Pedro antes caminaba con el Señor ¿a dónde? Al lado, pero no estaba adentro. Por eso otro le estaba hablando cuando él se les iba a meter. Y cuando el Señor se les mete allá adentro, es que comienza a cambiar. Hay gente que dice, sí, yo tengo al Señor. Él dice, Él va a estar en ustedes. Pero hay gente que todavía cree que está afuera. Y hay gente todavía que cree que Él está afuera, o que se le ha ido, o que lo contrictó, o que lo tiene por un rato y por otro rato no. Y Él dijo que Él estaría con nosotros para siempre. Eso es parte fundamental en el trabajo del carácter del apóstol Pedro. Le habla del otro que lo va a llevar. Por esa línea es algo claro que es determinante, porque Él es el que hace la obra en nosotros a través de su Espíritu, ¿cierto? Pero cuando uno mira la vida del apóstol Pedro y la vida del Señor, para poder que Pedro cumpliera el propósito y tuviera el carácter y desarrollara el carácter de Cristo, primero fue determinante el otro consolador, que habla del Espíritu Santo, ¿cierto? Si el Espíritu no está en uno, difícilmente uno podrá cambiar, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Y empieza desde el Espíritu, y cuando hablamos del Espíritu no estamos hablando de tembladera, no estamos hablando de caer al piso, estamos hablando de ¿qué? Del Espíritu del Señor que viene para formar en nosotros un fruto, ¿cierto? Cuando dice anden en el Espíritu, y el Espíritu dice que nos da paz, gozo, paciencia, Gálatas capítulo 5 verso 22, ¿cierto? El fruto del Espíritu es gozo, paz. Entonces viene ¿con qué? Con carácter para llevarnos a cumplir la voluntad del Señor. Si no, usted no puede ir. O sea, ¿quién va a querer ir a donde no quiere? Y por muchos años hay gente que está en la iglesia haciendo lo que quiere, pero no está haciendo lo que el Señor quiere que haga, que es diferente. Pues siempre han hecho la voluntad de ellos. Y por eso nos salimos a veces de la voluntad de Él. Porque hacen lo que a ellos les gusta hacer, pero no hacen la voluntad de Él. Y hay cosas que a usted le gusta, pero Dios no quiere que las haga. Y eso le decía a Pedro, cuando seas maduro, cuando hayas crecido en fe, cuando estés desarrollando ya mi carácter, entonces te meterá el otro, el Espíritu Santo, y te va a llevar. ¿A dónde lo iba a llevar? A la cruz, a donde nadie quiere ir, a donde no quiere ir el líder, a donde no quieren ir los pastores, a donde no quieren ir muchos que se titulan apóstoles, a donde no quieren ir la mayoría de la gente. Cuando esa es la función principal, llevarlos ¿a dónde? A la cruz, porque ahí empieza el verdadero trabajo del carácter. ¿Estamos? Es morir a nosotros mismos. Es morir a la independencia. Es morir a nuestro libre albedrío para que se establezca la voluntad de Dios. Esa era la función principal del Espíritu Santo en él. Ese otro le iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio, que ya está en Juan capítulo 16, que ya lo hemos visto. Pero yo también veo acá no solamente que el Señor primordialmente usó al Espíritu, que era el mismo metido en la vida de Pedro adentro, no afuera sino adentro, que es donde cambia, sino también que el Señor usó otros para que la vida del apóstol Pedro fuera determinante para la formación de su carácter. Porque ¿quiénes tienen aquí el Espíritu del Señor? ¿Quiénes lo tienen? Usted tiene que estar seguro que lo tiene, ¿cierto? Porque ya se lo dieron. Y Él está y lo recibió y está con nosotros todos los días. Pero la pregunta, porque tenemos el Espíritu, entonces yo voy donde quiero.
No, porque el Espíritu no hace las cosas por desorden. Porque ahora la mayoría de la gente quiere tener una relación directa, y claro, la tenemos directa. Pero de una manera indirecta Dios, el Señor siempre ha colocado mentores, y usted lo puede encontrar por todas las escrituras, ¿cierto? Para poder llevar el Señor al propósito a Josué necesitó un Moisés, ¿cierto? Para el Señor llevar al propósito a Eliseo necesitó un Elías. ¿Estamos de acuerdo? Para el Señor llevar al propósito a Pablo necesitó un ¿qué? Un Bernabé. Y para el Señor llevar al propósito a Timoteo necesitó un Pablo. Eso es parte de eso. Pero hay gente que se soltó y entonces sí vive en el Espíritu y anda en el Espíritu, pero anda bien desordenado. Porque dice, no, el Espíritu es el que me guía, Él es el que me da la dirección. Y la mayoría de la gente usa eso como excusa, pero andan bien desubicados. Entonces el segundo, el otro en primer lugar es el Espíritu, Él mismo, el Señor que se le iba a meter. 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Y donde Él está hay ¿qué? Libertad. Cuando Él está dentro hay libertad. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que usted quiera? No, esa no es la libertad. Es la libertad ¿para qué? Para disfrutar de Él, para agradarlo, para caminar en su voluntad, para estar en el tiempo propicio de su voluntad, ¿cierto? Pero cuando Él está en nosotros, entonces hay libertad para que uno actúe en el momento preciso de su voluntad. El otro que el Señor le estaba hablando y que fue determinante en la vida del apóstol Pedro fue el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque ustedes saben que de una u otra manera, aunque Pedro fue el apóstol que el Señor seleccionó para hacer la apertura del Evangelio, y es el apóstol que es predominante, ¿cierto? En la primera etapa del Evangelio, pero ustedes saben que había unos celos bien marcados entre el apóstol Juan con Pedro, ¿cierto? No tanto en Juan, más bien en el apóstol Pedro, porque la escritura dice que Juan era otro, y vamos a mirarlo. Capítulo 20 de Juan, el verso 2. Entonces, no solamente el Espíritu es determinante para el cambio de carácter, sino que también determinante los hombres de Dios. Dice Juan capítulo 20, el verso 2. Entonces corrió, estaban hablando de la resurrección, y fue Simón Pedro dice, y fue al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sé dónde le han puesto. Capítulo 20, verso 3. Salieron Pedro y ¿quién? Y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4. Corrían los dos juntos, pero ¿quién? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Cierto? Entonces vemos que Pedro y Juan eran como compañeros de ministerio. Lo vemos en Hechos capítulo 3, dice que subiendo juntos al templo de la Hermosa, cuando se les aparece había un hombre allí postrado pidiendo limosna, pero vivían muy juntos, porque eran compañeros de ministerio. Pero en la vida de Pedro, sin el carácter de Cristo, había una rivalidad interna hacia el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el carácter de Juan era un poco diferente al de Pedro. Mientras que el apóstol Pedro era agresivo, impetuoso, ¿cierto? Siempre llevaba como la voz cantante, siempre iba adelante, yo soy, bueno, camino sobre las aguas, y todo lo que usted sabe, para hablar, a veces hablaba y no pensaba. Cuando ya decía las cosas era que decía, ay, la embarré. Entonces, esa era la particularidad de Pedro. Juan, por el contrario, tenía un carácter muy fuerte, porque el Señor les apodó hijos del trueno. ¿Se acuerda la historia cuando llegan Juan y Jacobo, iban a Samaria, y dice que no los recibieron? Entonces llegaron al Señor bravos, así como usted llega a veces acá bravo con uno, bravo yo no sé con quién, o en su casa, y le dice, Señor, le dijeron a Jesús, no nos recibieron, nos tiraron la puerta encima, no me sirvieron la comida a tiempo, no nos prepararon el alimento, y yo llegué con hambre, y cuando uno llega con hambre como que da malestar cuando no está la comida preparada. Entonces les dice, y dice Juan y Jacobo, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y lo chamusque? Ese era Juan, ese era el carácter de Juan antes, ¿cierto? Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, yo no vine a perder las almas sino a salvarlas.
Pero cuando usted ve la transformación de Juan, fue casi instantánea. Poquitos momentos donde usted ve a Juan como con un carácter flojo, pero de ahí en adelante el apóstol Juan se convierte en el apóstol del amor. Y usted lo ve hablando de hijitos, hablando de amor. Es el que escribe el Evangelio de Juan y muestra con tanta claridad el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y dice Juan capítulo 13, ubíquese otra vez allí para que miremos qué papel jugaba Juan en la vida del apóstol Pedro. Dice el capítulo 13, en el verso 20: de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿quién era? Juan. ¿Y era que no amaba a Pedro? Sí, es que Pedro fue el que el Señor usó. Pero la Escritura dice que característica principal es que el Señor amaba a Juan. Eso es cuestión de él, no es cuestión de nadie. No sé si tiene hijos privilegiados, yo sé que sí, pero usted es uno de ellos. Como para que no se sienta tan mal. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: uno de ustedes me va a entregar. Verso 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, ahí le dijo: maestro, ¿quién es? Y Pedro estaba por allá en la última cola, haciéndole señas a Juan. ¿Estaba celoso o no? Y le manda la razón ¿a quién? A Juan, porque todavía Pedro, sin el carácter, le costaba tener ¿qué? Comunión con el Señor. Un problema de carácter es que hay gente que cree que unos son más privilegiados que otros. Y eso, ahora todos somos iguales ante los ojos del Señor. Pero hay todavía gente que cree que el Señor los ama más que a otros. Y entonces dice acá, ya vaya otra vez a Juan capítulo 21, volvamos para que entendamos por qué el otro era Juan, el que le estoy diciendo. Dice entonces ahí en el capítulo 21, dice entonces en el verso 19, para que nos ubiquemos: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió y le dijo: sígame. Entonces mire lo que hace Pedro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Sí había un celo por un problema de carácter. ¿Y este qué? Cuando Pedro le vio, dijo: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígame usted.